disfrutando de la gloria del Señor, disfrutando de este tiempo de adoración, de la comunión entre nosotros también, amén, que es tan importante, y la comunión con el Padre, gracias al Señor. Les recuerdo que antes de comenzar a desarrollar el estudio bíblico, que este domingo vamos a estar celebrando la Cena del Señor, amén. Este domingo a las 19:30 horas, domingo 5 de mayo, vamos a estar celebrando Santa Cena, así que a preparar nuestras vidas, nuestros corazones para estos momentos tan especiales. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, como decía mi esposa, saludamos a todos los que nos están mirando a la distancia desde Río Cuarto, saludamos a nuestros hermanos, la familia Santone en Córdoba, a Martina, Alejandro, Alejandra, hermanos de Buenos Aires, a nuestros hermanos Viña, de Alicante, España, a Joel también le mandamos un gran abrazo. Ellos van a estar mirando mañana porque ahora son como cerca de las 2 de la mañana ya. Tenemos 5 horas de diferencia, pero vienen siguiendo los estudios, vienen siguiendo los cultos a través de este medio tan importante que se usa para cosas malas, pero las podemos usar para cosas buenas, ¿no? La tecnología nos permite estar en contacto también. Así que agradecemos al Señor. Le invito a mi hermana Luciana que esté pasando. Ella me va a ayudar con la lectura de la palabra. Y vamos a seguir estudiando los números bíblicos. Ese es el tema que comenzamos el miércoles pasado. A través de un método llamado gematría, que consiste en obtener el valor numérico de una palabra o un nombre escrito en hebreo o en griego, ¿no? Los idiomas en los cuales mayormente se escribió la palabra, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Para refrescar algún concepto del miércoles pasado, los números en la Biblia, si alguno no lo anotó, lo puede anotar, porque esto es importante. Los números en la Biblia tienen 3 significados distintos: cantidad, simbolismo y mensaje, ¿sí? Cantidad, simbolismo y mensaje. Estuvimos viendo algunos números interesantes, algunos números que son simbólicos y representativos en la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, en esto habíamos quedado el miércoles pasado, la palabra del Señor siempre enfatiza sobre nuestra identidad como pueblo de Dios. Amén. Nuestra unión con Él y la importancia de nuestro nombre. Hay algunos versículos que los leímos con Ulises el miércoles pasado, pero los vamos a volver a leer porque tienen que ver con esto. Y vamos buscando la palabra del Señor en Proverbios 22:1. Proverbios 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Escucharon eso? De más estima es el buen nombre, la buena fama. Ya hablamos de esto, qué importante que es, ¿no? El miércoles pasado. Es muy importante. Y además, porque nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Amén? Embajadores de Cristo. Cuando un embajador de un país en otro país se comporta mal, dice algo indebido, ¿no? Sobre todo la diplomacia que es tan sensible, ¿quién queda mal, la persona o el país? El país. Proverbio 22:1. Queda mal el país, hace quedar mal al país. Cuando si nosotros damos algún mal ejemplo, tenemos un mal comportamiento, no dicen, Joel se portó mal. Dice el evangélico este, el aleluya este. Enseguida te identifican de forma peyorativa, ¿no? Somos embajadores de Cristo, entonces mantener el buen testimonio es muy importante, muy importante. Conocemos casos de hombres de Dios que han sido usados por Dios. Dios le ha dado dones
Pero resulta que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Los dones vienen del Señor, pero después uno es administrador de esos dones, ¿sí? Y es responsable. Y de repente atraen gente al Señor, porque de repente Dios le ha dado dones de sanidad, por ejemplo. Y la gente llega al Señor, pero tienen mal testimonio, tienen una vida corrompida, y tarde o temprano la gente te conoce y se aleja. Se olvida del milagro, se olvida de lo que Dios hizo, y lo que le queda marcado es el mal ejemplo de esa persona que está al frente, ¿no? Y no solo de los que estamos al frente, de ustedes también. Porque la gente observa la vida del creyente. Aunque usted no se dé cuenta, usted lo están mirando. Y no es el gran hermano, no es el Big Brother. Hay una gran nube de testigos, dice la palabra. ¿Qué cree usted o quiénes creen ustedes que son estos testigos? Está el infierno que es testigo, están los ángeles, está el Señor, pero está la gente que es testigo de nuestras vidas. Ahora, eso no tiene que ser un peso para nosotros. Me tengo que portar bien por lo que van a decir. No, si usted está preocupado por lo que van a decir, hay un problema. El buen testimonio debe ser fruto de tener a Cristo en nuestras vidas. Entonces usted tiene que vivir normal. Y su vida normal tiene que ser una vida de buen testimonio. Es fruto. Las buenas obras son fruto de la gracia. Siempre ponemos bien el orden de las cosas. No es que necesitamos buenas obras para ser salvos. Ya pagó Cristo por eso. Pero el que tiene un encuentro con el Señor, indefectiblemente su vida va a ser transformada. Amén. Entonces no es una carga decir, tengo que dar buen testimonio. Tengo ganas de portarme mal, pero no puedo. No. Ahí falta un encuentro con Cristo, ¿no? Es un fruto. Bien. El buen nombre, la buena fama. Recuerdo hace un tiempo viajando, haciendo un viaje de trabajo hace años en Buenos Aires con un compañero de trabajo y empezamos a charlar y yo le cuento de mi fe y él me dice, los evangélicos son buena gente. Y yo dije, por dentro dije, gloria a Dios, vio buenos ejemplos. Ha tenido contacto con buenos cristianos. Qué lindo que es eso, ¿no? Y otros ejemplos así también. Y después de los malos también, ¿no? Y que uno tiene que aclarar y decir, bueno, cada persona toma en serio las cosas de Dios o no. No tiene nada que ver si va a una iglesia o no va a una iglesia. El tema es su vida, ¿no? Es su vida. Pero gloria al Señor por aquellos que van dejando buenas marcas en la gente. Usted y yo tenemos que dejar buenas marcas en la gente. No para que el nombre de Pablo sea exaltado, el nombre de Mabel, el nombre de Elena, etcétera, etcétera, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Amén. El nombre de Cristo tiene que ser glorificado en nuestras vidas. Porque si Dios es nuestro Padre, tenemos que llevar la genética del Padre. Tenemos, como los hijos tienen su carácter propio, los hijos van incorporando aprendizaje, el entorno escolar, el entorno social, va a afectar para bien o para mal, va a dejar ciertas cosas, pero hay una genética innegable en los rasgos y alguna costumbre, algún gesto de papá o de mamá o de ambos va a haber, ¿o no? La genética está. Cuando vemos la escritura de la palabra, la escribieron hombres, claro que la escribieron hombres, inspirados por el Espíritu Santo, pero cada uno imprimió su estilo literario. El Señor respeta eso. La genética de Dios estaba en ellos, pero ellos con su forma de expresar escribieron las escrituras. La forma de servir al Señor, la forma de cantar, la forma de predicar. Algunos quieren imitar a algunos predicadores famosos y hasta empiezan a hablar así como si fueran centroamericanos y son de Claypole, del conurbano bonaerense. Y no lo digo despectivamente, yo soy del conurbano también. Soy de Aedo. No hace falta imitar nada. Lo que tú tienes, de esa forma, lo que Dios te da, tú lo tienes que llevar adelante. ¿Por qué los evangélicos no somos todos iguales? Porque no nos fabricaron en una línea de producción.
Somos hijos, no somos androides. Y como hijos también hay diferencias, pero en lo principal estamos todos de acuerdo, ¿verdad? En lo principal estamos todos de acuerdo. Bueno, ahí entraríamos en el tema de las visiones también, que ese es otro estudio muy lindo. El buen nombre y la buena fama. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo sea glorificado. El nombre de Cristo sea glorificado. Isaías 43, versículos 1 y 7. Isaías 43, 1 y 7. Jehová es el único Redentor. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Amén. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Miren qué lindo, qué hermosa palabra. Me encantan esos textos, ¿no? Yo los hice, yo los formé, yo les puse nombre, yo les di identidad. Por eso es que coexisten también la predestinación de Dios con el libre albedrío. Coexisten. Hay de esto y hay de aquello. Una vez hicimos este estudio, hicimos como un ping-pong de textos bíblicos, algunos que pareciera afirmar que todo depende de la predestinación y otros parecieran afirmar que todo depende de nuestro libre albedrío, pero llegamos al equilibrio en la palabra, donde Dios predestina cosas, pero usted y yo elegimos si andar en los caminos del Señor o no. Él predestinó de repente cuando la vida de Judas, por ejemplo, es el ejemplo más claro, más clásico, más usado. Y algunos hasta dicen que Judas no fue culpable de lo que hizo, sino que Dios en realidad lo indujo a entregar a Cristo. No, lo que hizo Dios fue, en su predestinación y en la presciencia, o sea, Dios sabe las cosas de antemano, sabía que Judas iba a ser un traicionero. Si nacía en el año 0, si nacía en el año 2000 o en el 2030, Judas iba a elegir dejar entrar a Satanás en su corazón. ¿Qué hace el Señor? Lo acomoda en el entorno de Cristo para que cumpla esa función o esa parte en el mega plan de Dios de entregar a Cristo. Pero no es que Dios lo induce a Judas y él lo hace malo y ahora encima lo va a castigar. No. Judas era mala espina y el Señor lo sabía. Entonces el Señor dice, bueno, ya que vas a hacer de esta forma, yo te voy a usar en mi plan. Vas a ser el que entregue a mi hijo para que muera en la cruz y para que pague por todos los pecados de la humanidad. ¿Sí? No es que usted de repente es bueno y Dios lo toma y dice, tengo un plan para vos, te voy a hacer malo. No, ese no es Dios, al contrario. Dios cuando trata con una persona es para transformarlo para bien, siempre. ¿Se acuerda lo que Dios le habla a Caín en el principio? Dios sabe lo que está por hacer Caín. Y hay una cosa muy importante que le dice, el pecado está acechando en tu camino. Hay una figura hebrea que es como una fiera acechando en el camino de una persona para atacarlo y destruirlo. Dice, el pecado está a la puerta. Según la versión que usted tenga la Biblia, lo va a decir de diferentes formas. Está a la puerta, está en el camino. Pero ¿qué le dice? No obstante, tú puedes dominarlo. Si el pecado te atrapa es porque lo dejaste. Tú puedes manejarlo, pero está ahí. Estás maquinando, sé lo que estás pensando, pero todavía te puedes arrepentir, todavía puedes manejarlo. Caín eligió dejarse atrapar por la envidia, por los celos. Hablábamos de los celos enfermizos. Los celos enfermizos llevaron a Caín a matar a su propio hermano. A su propio hermano. Terrible, es tremendo. Bien, pero aquí esto es maravilloso. El Señor nos hizo, nos puso nombre. Dice, mío eres tú. Qué lindo que es pertenecerle al Señor, porque cuando le pertenecemos al Señor, nadie puede subyugarnos. Nadie puede oprimirnos. No somos esclavos de nadie.
por amor y por elección somos esclavos de Cristo. Amén. Somos esclavos de Cristo. Levítico 26, versículos 11 y 12. Levítico 26, 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Todos estos pasajes nos hablan de una relación muy estrecha con nuestro Dios. Él es parte de nosotros somos parte de Él, somos su pueblo, Él anda en medio nuestro, amén. Y dice, pondré mi morada, pondré mi tabernáculo. Y cuando Cristo se tabernaculizó, esa es una expresión en el griego, se tabernaculizó, cuando tomó un cuerpo, Él estuvo en medio de sus discípulos, Cristo fue visible, palpable, sus milagros fueron tan evidentes, ¿no? Innegables, pruebas indubitables, dice la Biblia. Pero un día, cuando estemos con Él en la eternidad, ya no solamente los que vivieron en esa época, sino que todos nosotros vamos a poder verlo, vamos a comer con Él, vamos a compartir una eternidad con Él. Y Él andará en medio nuestro, pero ya de una forma visible. La palabra nos dice que ahora vemos oscuramente como por espejo, eso refiriéndose a los espejos de metal que existían antes, no de cristal, metal bruñido, que era una imagen distorsionada, pero un día le vamos a ver claramente, cara a cara, y vamos a conocerle a Él como somos conocidos por Él. Y fíjense que es importante esto, porque como somos conocidos por Él, ¿cómo nos conoce el Señor? Hasta lo que usted no sabe de usted, Dios lo sabe. Hasta lo profundo de su corazón, Dios lo escudriña. Y nos está diciendo el Señor que cuando estemos con Él, vamos a tener ese nivel de conocimiento del Señor, vamos a conocer, ahí sí, vamos a tener un conocimiento de la mente de Cristo profunda, un conocimiento profundo de su corazón. Hoy vemos como por espejo, pero en ese momento le veremos cara a cara. Gloria al Señor. Primera carta de Pablo a los Corintios, 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Quién hace el nexo? El Espíritu Santo. A través de nuestro espíritu, el espíritu humano, que es el soplo de vida de Dios, nuestra alma y aún nuestro cuerpo está en conexión con Dios. Amén. Nuestra alma y aún nuestro cuerpo, nuestra carne anhela al Dios vivo, está en conexión con Él a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado a la gente. Cuando el ser humano es convencido de pecado, corre a Cristo y Cristo lo lleva al Padre. Gloria al Señor. Qué hermoso. Y Efesios 3, 14 y 15, versículos 14 y 15. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo oraba por la iglesia, por la familia del Señor, por los efesios, y habla de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia del Señor. Bueno, vamos a los números. ¿Qué nos dicen los números bíblicos respecto a este tema? Vamos a hacer algunas cuentitas. La palabra Abraham en hebreo, no en español, en hebreo, tiene 5 letras. Así que no solamente el valor numérico de cada letra del alefato hebreo, sino que aún la suma de letras nos van a decir cosas. Tiene 5 letras, ¿sí? La palabra o el nombre Isaac tiene 4. Si quiere anotarlo porque usted va a hacer una cuentita muy sencilla. Esta es una cuentita de primer grado. Acá lo importante no es la dificultad matemática, sino qué es lo que significa todo esto, ¿no? Abraham 5 letras, Isaac 4 letras, Jacob 4 letras. ¿Cuánto nos da eso? 13.
Bien. Contrario a lo que en el mundo muchos piensan, Dios no es un Dios machista. Las cosas que escribió el apóstol Pablo hoy nos pueden sonar normales, lógicas, respecto al hombre y a la mujer, pero en esa época, en un contexto que sí era muy machista, era disruptivo, porque había revelación de Dios allí. De repente Pablo escribe que la mujer no se exalte por sobre el hombre, dice, no te olvides que saliste del hombre. Pero luego le dice al hombre, le dice, y tú no naces si no es por una mujer, si no es de mujer. Cuando la Biblia habla de cabeza del hogar, todo esto lo hemos estudiado aquí, habla de diferencias de roles, mas no de importancia. Para Dios el hombre y la mujer son tan amados y tan importantes, tienen diferentes roles. Por eso hoy hay una tendencia satánica de que la mujer quiere ser como el hombre, quiere ser igual al hombre. Y esto es diabólico, es una distorsión del diseño de Dios y del diseño bíblico. La mujer jamás va a ser como el hombre. ¿Y qué estoy diciendo esto? ¿Va a ser menos? No, no, no. Es simplemente distinta. Y justamente la gracia es que la mujer sea distinta. Porque es un complemento. Hay cosas buenas que los hombres tenemos que las mujeres no, pero hay cosas buenas que las mujeres tienen y nosotros no. Por eso es un complemento perfecto. Si la mujer es igual que el hombre, se vuelve igual que el hombre, el mundo se hunde. Si el hombre quisiera ser igual que la mujer, el mundo se hunde. Simplemente así. Hoy hay mujeres que le ofende que un hombre le abra la puerta de repente de un comercio. ¿Qué te crees? ¿Que yo no puedo hacerlo? Por eso, y esto trae malas consecuencias. De repente hay una mujer que se le pincha una rueda del auto en la ruta y ningún hombre quiere parar a ayudarle. Dice, no hay ningún caballero. Ahí buscan los caballeros. Es que ya hay hombres que ya tienen miedo. Si no, va a pensar que soy un acosador, qué sé yo. Bueno, que llame al seguro, que le ayuden, ¿no? Trae problemas cuando se distorsiona. Mire, ¿por qué el diablo decide hablar con Eva y no con Adán? ¿Por qué decide hablar con Eva y no con Adán? Podría haber hablado con Adán. ¿Por qué Jesús se le presenta primero a María Magdalena? Y yo hice un chiste, pero eso es un chiste nada más, porque después se iban a enterar todo. No, no, no. La realidad es que el hombre, y tenemos que reconocer esto, nosotros somos más cuadrados, lo cual conlleva muchísimo menos problemas que las mujeres en su psiquis, pero también somos más fáciles de engatusar. Vio que se dice la mujer tiene como un sexto sentido. Y es verdad. El hombre es más fácil de engañar. Hay casos que es triste, ¿no? Casos de infidelidad en el matrimonio, donde la mujer hace años lo engaña y el tipo está feliz y no se entera. Pero donde un hombre quiere engañar a la mujer lo olfateó y se dio cuenta. Y es verdad, y a veces las mujeres te dicen, cuidado, que este te va a embromar, cuidado. No, es mi amigo, y te embroma. Ya lo olfateó. ¿Por qué se le va a la mujer primero Satanás? Porque es el desafío más grande que el diablo tenía. Si el diablo lograba engañar a la mujer, el hombre era pan comido. Ya no iba el diablo a hablar con el hombre, se iba a encargar Eva. Y así pasó. El hombre es más simple, somos más simples, con las cosas buenas que eso implica y lo malo, ¿sí? Hay excepciones, por supuesto, pero vamos a hablar del diseño de Dios. El hombre es más simple, entonces la serpiente lo invitaba a un asado a Adán y no hacía falta que lo convenciera de nada. Ahí nomás Adán comía el fruto, se comía el árbol, se comía todo, hasta las raíces. Pero después Adán iba a hablar con la mujer y la mujer le iba a decir, no, 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 no porque Dios nos dijo tal cosa. ¿Se dan cuenta? Iba a ser difícil para el hombre convencer a Eva. Entonces Satanás convence a Eva y el hombre ya está. Eva se encarga. Por eso la Biblia habla de la mujer sabia que edifica la casa, que influye para bien tanto en su esposo como en sus hijos, ¿sí? Pero también habla de la mala mujer y dice que la mala mujer caza
Caza de cazar, con Z, la preciosa alma del varón. Y dice la Biblia que lo come como pan. Por eso, miren, el hombre es cabeza del hogar, pero mire la responsabilidad que la mujer tiene también. De influenciar y de influir para bien, tanto en su esposo como en sus hijos, o para mal. Hay mujeres que le envenenan la cabeza a sus hijos en contra de los padres y esto termina trayendo problemas. Recuerdo que el evangelista Anacondia una vez en una prédica le agradecía a Dios por la esposa que tiene y él dice, yo no podría haber desarrollado el ministerio que he desarrollado si no hubiera sido por mi esposa, porque yo he estado muchos días de viaje afuera en campañas evangelísticas y mi esposa podría haberle llenado la cabeza a mis hijos en contra mía, pero mi esposa se encargó de educarlos en el Señor y de enseñarles que su padre estaba ganando almas para Cristo, y eso trajo como fruto que hoy los hijos sirven a Dios también. Qué bueno, que no sé cómo terminamos ahí, pero bueno. Léeme de vuelta, Efesios 3, 14 y 15. Hablando de la familia del Señor. No importa, tranquila. Estamos haciendo la suma y dije, ahí terminamos, ahí encontré el hilo. ¿Por qué terminamos hablando del hombre y la mujer? Que siempre es de bendición, porque esto ayuda a la comprensión de uno hacia el otro, ¿no? Desde el punto de vista bíblico. ¿Lo tenés? El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. Tomamos el nombre del Señor. Abraham 5 letras, Isaac 4 letras, Jacob 4 letras, nos da 13. Pero ¿por qué decía que Dios no era ni es machista? Porque en la palabra Él no solo habla y le da importancia a los patriarcas, sino a las matriarcas. Abraham. No, estamos hablando en hebreo. En hebreo, no en español. No. Olvidémonos del español. El nombre Isaac en hebreo. Estamos hablando del alefato hebreo. Porque sí, no, en español tiene otra cantidad de letras. Tenemos 5, 4 y 4, 13. Pero fíjense ustedes, Sara. ¿Te están anotando? 3 letras. Recuerden, en hebreo estamos yendo al original, que es el que le da sentido. Estas son traducciones, ¿sí? 3 letras, Sara. Rebeca. 4 letras. Raquel, 3 letras. Y Lea, 3 letras. Haga la cuenta. ¿Qué casualidad? No es casualidad. 13 letras los patriarcas, 13 letras las matriarcas. ¿Por qué Dios es el que pone nombres, no? Y dice, ponle este nombre o te cambia el nombre. Qué hermoso, qué maravilloso. Porque esto a mí me alegra el corazón porque yo veo los planes y los designios de Dios, cómo Dios está atrás de todo. Qué sabiduría de nuestro Señor, ¿no? Ahora esta suma es fácil. 13 más 13, 26. Sumamos las letras de los patriarcas y las matriarcas y nos da 26. ¿Sí? Ahora, el nombre de Dios en hebreo no tenía vocales. Eran 4 consonantes. Yod, He, Vav, Hei. Eso se llama el tetragrama o el tetragrametón. Tetragramatón es un trabalengua. Las 4 letras. Los que pusieron, para ir un poquito a entender por qué el hebreo más moderno sí tiene consonantes, los masoretas son los que le pusieron, vocales. Por eso decían que Dios era el impronunciable. Y los judíos tenían miedo de nombrar el nombre de Dios. ¿De dónde les quedó ese temor? Los mandamientos. No usarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces ellos no querían pronunciar el nombre de Dios por cualquier pavada.
Y por eso cuando ellos estaban orando y leyendo la palabra, la porción del día, y encontraban el tetragrama, ellos se inclinaban. Y ellos seguían leyendo, y cuando otra vez estaba el tetragrama, ellos se inclinaban, haciendo reverencia al nombre de Dios, que en español le decimos Jehová, Yahvé, Yahweh, o más exactamente sería Jehová. Eso es más exacto. Luego los judíos dijeron, toda la palabra es sagrada. Por eso, yo lo he explicado esto, es que usted los ve que ellos están así, constantemente, están orando y se están haciendo reverencia a la santidad de la palabra de Dios. Yo le voy a decir algo. No es para que nos sintamos mal, vamos en un buen camino, pero los judíos, usted va a encontrar que los judíos que se convierten a Cristo, sobre todo en Israel, y también en las comunidades judías en el mundo, en Buenos Aires existen sinagogas mesiánicas. Sinagogas mesiánicas. Todo lo que tienen la revelación de Cristo, ellos forman sus comunidades, tienen sus pastores, pero por ser judíos ellos celebran las fiestas judías, lo cual es algo maravilloso, ¿no? Porque es mandato perpetuo para ellos. Ojo que el pueblo gentil y el pueblo judío hay una diferencia. Ellos tienen la salvación en Cristo, pero a ellos, por ser el pueblo escogido, Dios les dio mandato perpetuo de respetar Shabbat y de celebrar las fiestas sagradas y demás. Eso es algo importante de entender. Ellos celebran todo eso y tienen el gozo de la salvación, pero no van a iglesias evangélicas. Es muy raro que un judío mesiánico se haga llamar protestante o evangélico, aunque lo son. ¿Pero por qué? Porque cuando se convierten a Cristo y van a una iglesia evangélica, se decepcionan. Se decepcionan. Ellos van con toda esa seriedad y esa solemnidad y ese respeto a Dios. Y saben que el nombre de Dios no es juguete. Y encima de esa fe acérrima que ellos tenían en Jehová y en toda la Torá, ahora conocieron a Cristo, así que hay un fuego en sus corazones y van a una iglesia evangélica y encuentran que la gente falta cuando quiere. Algunos están en actitud irreverente mientras se está leyendo la palabra o se está predicando o en la alabanza, en la adoración. Están en otra y ellos dicen, ¿cómo puede ser? Ellos conocen a Jesús antes que nosotros y viven de esta forma. Por eso ellos no van a las iglesias evangélicas, ellos forman sus comunidades mesiánicas, donde toman con el mismo respeto que ellos tenían antes de conocer a Jesús, ahora la fe cristiana la toman con ese respeto y esa solemnidad, con esa seriedad. Y cuando hablo de seriedad y solemnidad no estoy hablando de estar así con cara de perro. Eso no es solemnidad. Eso es por ahí amargura, mala onda, qué sé yo. El gozo del Señor, como dicen algunos, avísele a su cara que tiene el gozo del Señor, ¿no? Pero no es esa la solemnidad, porque ellos también danzan y se abrazan y bailan. Pero ellos cuando están, usted va a ver a los judíos alabando al Señor, están todos en ese espíritu. Es un jolgorio. Celebran Sukkot y el último día celebran Simchat Torah, que es disfrutar de la entrega de la ley, que tienen la palabra. Ellos se gozan de que Dios se dignó a revelarnos esto a nosotros. Y hay creyentes evangélicos que tienen su Biblia llena de polvo en la casa. Para ellos es un tesoro y ellos van con los rollos de la Torá y hacen un trencito y están danzando y alabando al Señor. Qué lindo que nosotros que decimos tenemos a Cristo, conocemos a Cristo, apliquemos ese disfrute, esa seriedad, esa solemnidad por las cosas del Señor. Estamos hablando de esto por el nombre, el que ellos decían el innombrable, y para ellos es un shock que la palabra del Señor ya en el Antiguo Testamento diga que Él le va a revelar su nombre a los gentiles. Por eso los judíos que no están convertidos a Cristo todavía como que nos miran con recelo a nosotros y dicen, pero ¿quiénes son estos para hablar así tan libremente de Jehová?
¿Quiénes son estos para decir que ellos tienen un Mesías y nosotros lo estamos esperando todavía? Nos miran con recelo, un judío ortodoxo como que no le caemos muy bien. Porque Dios ya dijo en la antigüedad, le voy a revelar mi nombre a los gentiles. Y eso es para darle gloria al Señor, ¿no? Tenemos que ser conscientes, hermanos, de las cosas que Dios nos ha entregado. Sin haber nacido en Israel, Dios nos ha dado un privilegio enorme. Somos el olivo silvestre injertado en el olivo verdadero. ¡Qué maravilloso! 26 letras de los patriarcas y las matriarcas. Y cuando sacamos el valor numérico del nombre de Dios en hebreo, es 5, 6, 5, 10. Saque la cuenta. 5, 6, 5, 10. 26. ¿Y qué nos daba 26? La suma de los nombres de los patriarcas y las matriarcas de Israel. No es casualidad. El Señor dijo, mi nombre está en ustedes. 5, 6, 5, 10. Recuerde que en hebreo se lee de derecha a izquierda. Es al revés. Y se escribe de derecha a izquierda. Yod, Hei, Vav, Hei. Esas 4 letras eran y son el nombre de Dios en hebreo y su valor numérico es 26. Miren cómo los números están diciendo, yo metí mi nombre en mi pueblo. Vaya revelación del Señor. Está metido el nombre del Señor en el pueblo. Lo mismo que el libro de Esther. El libro de Esther tiene un juego con las letras y dicen que es el único libro en el cual no está el nombre de Dios. Y de hecho usted no va a encontrar a Jehová en ninguna parte del libro de Esther. ¿Y cómo es un libro canónico? Hay momentos donde, que eso está bueno estudiarlo, me gustaría un día desarrollar el estudio del libro de Esther, donde se refiere al rey y habla exclusivamente del rey Asuero, pero hay momentos donde habla del rey y allí se está revelando Jehová, está hablando del rey Jehová, preparando el encuentro para encontrarse con el rey, ahí se está refiriendo a Dios. Pero además, en hebreo, en los primeros párrafos de algunos capítulos, las primeras letras de las primeras palabras forman Yod, Hei, Vav, Hei. Jehová está escondido ahí en el libro de Esther. Y sabe que el libro de Esther casi se perdió. Cuando cerraron el canon bíblico, el libro de Esther se encontró a último momento. Casi nos perdimos de tener el libro de Esther. Pero bueno, el Señor ha guardado su palabra, ¿no? ¿Cómo? Claro, claro. Porque fíjate vos también, ahí me tiraste un punto de ovillo importante. Lo que leíste vos recién, Efesios 3, 14, 15, habla de quien toma nombre toda familia en la tierra, ¿no? Nosotros, por supuesto, lo tomamos para nosotros lo vivimos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero el ser humano, hasta el ateo, el que dice somos obra de la casualidad o de una gran explosión casual en el universo, tiene el nombre de Dios en sus células. Está impreso. No se puede negar. No se puede negar. De quien toma nombre toda familia en la tierra. Hay otros juegos de palabras maravillosos. Jehová es el que es, el que era y el que será. Por eso los judíos también le llaman, no sé cuánto escucharon, el Eterno. Qué hermoso nombre de Dios, ¿no? El Eterno. El que existe por sí mismo. Por eso la traducción en español, cuando Moisés le pregunta, tengo que ir a hablar con Faraón, tengo que ir a hablar con el pueblo de Israel. ¿Y quién le digo que me mandó? ¿Cómo es tu nombre? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ese nombre me pone la piel de gallina. Yo soy el que soy. Comprende un poder, un universo de poder, de majestuosidad. Yo soy el que existo por mí mismo. Yo no necesito de nadie. Yo soy el que infunde vida al universo, no solo al hombre, no solo a la tierra. Yo soy el que hace que el universo funcione.
Todo existe por mí. Él es el eterno, el que es, el que era y que será. ¿Y cómo nos presenta Apocalipsis a Cristo, a nuestro Mesías? El que es, el que era y el que ha de venir. Denle un aplauso a Cristo. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Por Él estamos aquí. Hay un judío mesiánico que vive en Estados Unidos. Me gusta cómo él habla de Cristo. Dice, su majestad electo, Yeshua HaMashiach, dice él. Con un respeto habla de Cristo. Su majestad electo, Yeshua HaMashiach. Porque el Padre lo eligió para venir a morir por nosotros y para que sea nuestro Rey. Qué hermoso, ¿no? Tenemos confianza con el Señor, pero qué lindo que es expresarle nuestro respeto también. Él es magnánimo, Él es maravilloso, es innegable. Aquellos que quieren quitar a Dios del universo, de la existencia, tienen que inventar teorías tiradas de los pelos para poder tapar ese hueco. Y no pueden, son teorías y solo teorías. La ciencia que se mofa o se ufana de que si no comprueba algo de forma fehaciente no se puede afirmar, y afirman cosas que no tienen comprobadas. Ellos hablan en contra, muchos hablan en contra de la fe, pero ellos ejercen fe todo el tiempo y no en Dios. Un profesor de universidad le va a hablar convencido de lo que estudió y le va a hablar en contra y le va a argumentar en contra de la fe, pero lo estudió en libros. Ejerce fe, él no estuvo en el Génesis, no estuvo en el Bereshit. ¿Cómo sabe que no fue Dios el que creó todo? Así como nos dicen a nosotros, ¿cómo tú sabes que fue Dios? Yo le puedo decir, ¿y cómo tú sabes que no fue? Pero es el diablo. Es el diablo. En nada. Claro, es el problema moral que tiene el hombre. Es el problema que tuvo Adán en el principio, que se escondió de Dios. ¿Por qué? Y Dios dijo, ¿dónde estás, Adán? Y estaba escondido como creía que se podía esconder de Dios. Y dice, ¿por qué te escondes? Tuve miedo. ¿Por qué? Porque estamos desnudos. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? El hombre está desnudo ante Dios. Y el hombre está sucio ante Dios. Entonces, una de las formas que tiene de ocultarse, un árbol detrás del cual se oculta, es la incredulidad. Pero MacArthur decía, en las trincheras, cuando zumban los plomos, no hay ateos. Se acaban los ateos. O si un avión se está cayendo, ahí hasta el ateo dice, ¡ay Dios! Sí, tremendo. Yo creo que el rostro de la muerte es el que más revela el rostro de Dios. No, pero qué lindo que es doblar nuestras rodillas ante el Señor ahora. A quien creéis sin haberle visto, ¿no? Qué hermosa expresión, gloria a Dios, pero lo hemos visto con los ojos de la fe. Pero cuando uno ejerce fe en Dios, y no es que, la diferencia es que nosotros no denostamos la ciencia. No, la ciencia tiene cosas buenísimas, pero es falible y es limitada. Es la diferencia con Dios. La fe en Dios es ilimitada, Dios es ilimitado. La ciencia es buena, pero es limitada. Usamos la ciencia médica. Este aparatito que tengo en las manos es producto de desarrollo científico. Jesús usaba otro método porque no tenía en su tiempo esto. La ciencia también, porque tiene principios científicos. El eco, el vientito, ese airecito que en las tardes en el Monte de los Olivos corre y eso llevaba la voz del Señor a toda la gente. Por eso había miles que escuchaban a Jesús y no tenía equipos de sonido. No estamos en contra de la ciencia. Tu bicicleta, tu moto, tu auto, lo que fuere, es producto de desarrollo científico. Pero escuchaba hace un tiempo al escritor argentino Agustín Laje, y él decía, la ciencia tiene que agradecerle a la Biblia,
Porque la Biblia nos dice que Dios creó el universo y que el universo funciona de determinada manera y la ciencia se ha abocado a descubrir lo que la Biblia revela, cómo es que funciona. La Biblia es la base del principio científico, del fundamento científico. Y el científico más grande es Dios. Él creó los átomos, las partículas, etcétera, etcétera. Y después el hombre se puso a investigar cómo funcionaban. Y gente que descubrió cómo funcionaban creían en Dios. Como Einstein. Como, bueno, hablamos siempre de que Francis Collins, que creo que está vivo todavía, el que descubrió el mapa genético, el genoma humano. Y él decía que es imposible negar la existencia de un Dios. Louis Pasteur, de quien una vez en un tren se burlaron de él, decía que solo los ignorantes y los tontos podían creer lo que decía este libro, hasta que él le da su tarjeta. Y se baja del tren avergonzado este joven. ¿Cómo le fui a decir eso a Pasteur, no? Gloria al Señor por aquella gente, el que descubrió las corrientes marítimas también creía en Dios y se basó en el Salmo, en la Biblia, en el Salmo que dice, todo lo que, algo así dice, todo lo que pasa por las sendas del mar. Y él dijo, ¿sendas del mar? El hombre revolucionó la navegación. Gracias. El Leviatán. El Leviatán, que la Biblia lo usa como un símbolo del mismo diablo, y dice el Señor cortó las cabezas del Leviatán, pero el Leviatán en realidad es un animal que existió y probablemente exista. ¿Qué pasa? Hay profundidades en el mar donde ningún aparato, ningún objeto puede soportar la presión del agua, porque la presión del agua puede estrujar al más duro metal como si fuera una hoja de papel. Hasta cierta profundidad puede ir un submarino, pero hay profundidades en las cuales el hombre no pudo todavía explorar. Y la Biblia habla de monstruos marinos. Las cosas que debe haber abajo, se habla del Nahuelito en el Nahuel Huapi, que ni siquiera la sonda del ejército pudo llegar a tocar la profundidad. Es muy profundo el lago Nahuel Huapi en la Patagonia, y hay gente que dice que lo ha visto. Bueno, puede ser real. El monstruo del lago Ness, qué sé yo. Algunos puede ser leyenda, pero otros puede ser real, porque la Biblia habla de monstruos marinos. Bien, aquí encontramos las pruebas, el nombre de Dios. Les puse nombre, mío eres tú, de quien toma nombre toda la familia en la tierra. El nombre de Dios está en el pueblo de Israel. Pero esto no es solo para el pueblo de Israel, esto es para nosotros también. Amén. Toda familia en la tierra, ahí estamos incluidos. Éxodo 3:6. Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí está. Él habita en luz inaccesible. Nadie pudo llegar allí. El rostro de Dios nadie pudo verlo. Moisés llegó a ver la presencia del Señor. Más adelante Moisés le pide ver la gloria a Dios. Pero el Señor, cuando pasa, dice que cubre el rostro de Moisés y solo Moisés puede ver de espalda. Una manifestación de Dios, porque Dios, si tuviéramos que verlo en tamaño real, Él llena todo. Sería imposible. Él se manifiesta de alguna forma que el hombre pueda entender, ¿no? Y pueda ver, hasta donde dé nuestro limitado conocimiento. Bien, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué no dice de Israel? Justamente, fíjense este juego, él podría decir, yo soy el Dios de Israel, pero él dice, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque él está usando ese juego de palabras y números donde dice, mi nombre está en mi pueblo. Ya Jacob había pasado. De hecho, Jacob murió en Egipto, ¿sí? Murió en Egipto cuando había un faraón que tenía buena onda con ellos. Después se pudrió todo en Egipto. Pero ya le había cambiado el nombre del Señor, le había puesto Israel. ¿Por qué Dios sigue diciendo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque su nombre está en su pueblo. Y la suma de las letras de Abraham, Isaac y Jacob, junto con Sara, Rebeca, Raquel y Lea, nos da el valor numérico del tetragrama. Estamos viendo ejemplos de números, ¿no? Otro número muy representativo en la Biblia es el 3. El número 3. Por eso Dios es innegable. Y algunos se preguntan, ¿y si alguien murió y nunca nadie le predicó, esa persona se pierde? Veo que tenemos a veces esas preguntas, ¿no? Hay cuestiones complicadas. Me han preguntado muchas veces, ¿qué pasa con una persona que tiene alguna deficiencia, algún retraso mental? Bueno, ahí entramos en un terreno donde hay que analizar caso por caso. Si una persona era normal y después se le genera un problema, si en ese tiempo de normalidad no aceptó a Cristo, ahora si esa persona nació así, es una persona inocente. Dios lo toma por inocente. Dios no condena porque le encanta condenar. Al contrario, el Señor cuando ve que puede salvar, Él salva. Él está buscando salvar siempre. Ese es el carácter de nuestro Dios. Conózcalo a nuestro Señor. Ese es su corazón. No es un Dios que le encanta castigar. No, Él sufre cuando tiene que castigar. Jesús lloró sobre Jerusalén. Dijo, ¿cuántas veces quise cubrirlos como la gallina cubre a sus polluelos? Ustedes no me dejaron, no quisieron. El Señor sufre con el sufrimiento del hombre, pero el hombre sufre por su pecado, por su propia maldad. Entonces, bueno, en un caso así, la persona es salva, ¿no? Bueno, ahí vamos a entrar. Con los números vamos a llegar a eso. Por eso dije, no es que esto es numerología, no. Vamos a ver mensajes que la palabra del Señor nos deja a través de los números. El número 3 es un número muy importante y muy repetido, no solo en la Biblia, sino en el mundo. Ahora vamos a ver. Fundamentalmente porque representa la Trinidad divina. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que para los que no entienden que la Biblia dice hay un solo Dios, no hay ni dos ni tres, ¿cómo puede ser que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Yo lo explico con otra tricotomía que es muy sencilla. ¿Sí? Yo le pregunto a Ulises, ¿cuántas personas sos vos? Una, parece una pregunta absurda, ¿no? Pero resulta que Ulises y nosotros somos tricótomos, somos tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo. Esas tres partes, ¿son lo mismo? No, tienen diferentes funciones. El espíritu es el soplo de vida, es el que une nuestro cuerpo con nuestra alma. Nuestra alma es como, lo voy a decir de esta forma, es el disco duro de nuestra vida. Es donde está nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y el cuerpo es el vehículo que lleva todo, ¿no? Es el estuche. Pero somos una persona. Dios es uno, pero es una tricotomía. El 3 es importante, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando Dios dice, hagamos, que está ahí la Trinidad hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice, lo vamos a hacer tripartito, entre otras cosas, ¿no? Espíritu, miren qué sabiduría de Dios. Espíritu, alma y cuerpo, el 3. Sí. Sí, escuché. Sí, que Jehová es uno de tantos dioses. No entienden la Trinidad. Bueno, ¿quién va a imitar la Trinidad? El diablo. En el Apocalipsis, ¿qué encontramos?
El dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, que es el diablo, la serpiente antigua, lo revela Apocalipsis, que es Satanás, es como que quiere ocupar el lugar del Padre, ¿sí? La bestia quiere ocupar el lugar del Hijo. Y el falso profeta, que es el que hace adorar a la bestia, quiere ocupar el lugar del Espíritu Santo, lo cual es una tremenda herejía y una tremenda blasfemia. ¿Y por qué digo que quiere ocupar el lugar del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Glorifica a Jesucristo. Amén. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Si usted reconoce a Cristo como su Señor, es porque el Espíritu Santo está en usted y le está revelando esto. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo lleva a Cristo. El Espíritu Santo le señala a Cristo, le señala la cruz. Usted no puede ir al Espíritu Santo a pedirle perdón por los pecados. El Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, pero el Espíritu Santo lo lleva a Cristo, que es el que murió en la cruz y limpió nuestros pecados con su sangre preciosa. Amén. Entonces el falso profeta quiere cumplir eso, esa función, hacer adorar a la bestia. Pero ¿quién infunde vida a la bestia? El dragón, Satanás. Ahí tenemos la Trinidad. Tenemos la Trinidad fraudulenta. Tenemos el hombre que es tripartito. ¿Y a qué se asemeja el hombre? El hombre es templo, el hombre que le abre el corazón a Dios, por supuesto, ¿no? Templo del Espíritu Santo. Somos tabernáculo de Dios. ¿Y el tabernáculo en cuánto se subdividía? En 3. Estamos viendo el número 3, la importancia del 3. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo cual representa, el atrio representa al cuerpo del ser humano, ¿sí? El lugar santo, conocido como el santuario, cuando usted lee el santuario, en la Biblia se refiere a esa parte de la nave del tabernáculo o del templo, que el templo fue igual, 3 partes, es el alma, representa el alma, y el lugar santísimo es el espíritu. Ahí estaba la presencia de Dios, y el espíritu es el soplo de vida de Dios. Y escuche bien, el espíritu de todo ser humano vuelve a Dios, aunque sea incrédulo. Cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Por qué? Porque el espíritu es el soplo de vida que le pertenece a Dios. Ahora el alma es otra historia. El alma es la que o va al castigo eterno o va a la presencia del Señor. Eso es lo que es del hombre y es eterno también. Pero el espíritu sale y cuando el espíritu de Dios sale se desconecta el alma del cuerpo. Estamos hablando 3 partes. Lugar santo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ahora, te voy a pedir, no sé si lo puedes buscar en esta Biblia porque está más clarito, Romanos 1:20, Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos a encontrar algo muy interesante y que va a responder la pregunta que decía Graciela y que mucha gente tiene, incluso creyentes, ¿no? Romanos 1:20, ¿qué nos dice? Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ahí está la respuesta. Si a alguien jamás se le predicó, por el motivo que fuere, ese hombre es inexcusable delante de Dios. Porque Pablo, si nosotros tuviéramos el tiempo de desarrollar lo que Pablo explica, pero usted lo puede leer en su casa, Pablo explica que, bueno, este versículo es clave, dice que lo invisible de Dios se revela en lo creado. Mirando la creación, se revela en lo creado. Y dice que en el hombre Dios puso una ley grabada en sus corazones. Hablábamos de la conciencia, pero el hombre decide no escucharla, no acercarse a Dios. El hombre ve el sol y dice, wow, qué majestuoso, y adora el sol. Y Dios está así y dice, a mí me tenés que adorar, yo lo hice. Si usted se encontraba hace algunos años atrás, va a Italia y se encuentra con Enzo Ferrari al lado de una Ferrari, ¿a quién le va a ir a dar la mano y a pedirle autógrafo? ¿A la Ferrari?
a Enzo. Quedaría como un loco. Bueno, ahora hay gente que se casa con objetos. Bueno, el mundo está loco. Pero yo iría, don Enzo, qué grande, que su creación, la verdad que son máquinas, que esto, que el otro. Pero usted iría a hablar con don Enzo Ferrari, ¿no? El auto es su creación. Pero hay gente que habla con el sol. Ve la luna y, la luna. Gente, abraza un árbol, te dicen. Los adoradores de la Pachamama. Se ha hecho ritual a la Pachamama en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Que incluso hay muchos sacerdotes que hicieron un sacrilegio, un rito satánico, ¿no? Que lo reconocen. Las cosas invisibles, el eterno poder de Dios está en lo creado. Somos tripartitos, como Dios es una Trinidad. El templo estaba revelando la Trinidad y está revelando las partes del hombre. Y está revelando que ese templo era para adorar a Dios y no para otra cosa. Porque el templo tripartito era para adorar a Dios. Y hubo reyes que metieron imágenes paganas y se hicieron adorar como reyes. Y no solo hablando de Antíoco Epífanes, hubo reyes israelitas que cometieron sacrilegio, herejías. De la misma forma, yo, usted y todo ser humano en la tierra somos templo para adorar a Dios, pero el hombre adora otras cosas. Ahora el hombre adora la naturaleza y hasta le está dando un grado de importancia mayor al mismo ser humano. Y la naturaleza preservada a costa de la aniquilación de la humanidad no tiene sentido. No tiene sentido aniquilar al hombre para preservar la naturaleza cuando Dios nos hizo como corona de la creación. El hombre es más importante que un árbol, es más importante que cualquier animal. Lo dijo Jesús, ¿no valéis vosotros más? Y con esto, entiéndame, no estoy hablando en contra de los animalitos, yo también estoy en contra de la crueldad, pero no es crueldad matar una vaca para comerla. Y hoy el ser humano ha perdido el sentido común. He visto carteles de McDonald's en Buenos Aires, asesinos le ponen. Dejaste de embromar. Se ha vuelto loca la humanidad. Dios le dio permiso al hombre de comer animales. Cuando usted vea el desembarco de Noé, cuando salen del arca, después de estar 1 año y 10 días arriba del arca. Claro, solo que, bueno, ahí hay otra analogía. Los vegetales son seres vivos, pero ¿qué pasa? No importan porque no gritan. Pero no lo escuchan. ¿Y sabes a qué me lleva esto? El aborto. Un feto no es un ser humano, ahora dicen que no es un ser humano. Claro, porque no lo ven o no lo escuchan gritar. Pero quienes lo realizan al aborto sí saben lo que sufre. Es un espíritu satánico que se está metiendo en la humanidad. Por eso yo les digo que todos estos movimientos, todos estos colectivos que hoy tenemos, veganismo, LGTB, pro aborto, todo esto está concatenado, todo está guiado desde arriba, no es casualidad. Yo desde chico conozco gente que eran vegetarianos, que es diferente a vegano. ¿Cuál es la diferencia de vegano y vegetariano? El vegetariano come productos animales como un huevo frito, no tiene problemas, manteca, queso, come un yogur, no tiene problema. Y el vegetariano se hacía vegetariano por una cuestión de su salud. No es porque, no decía, ay, pobre vaquita, pobre gallina, que el gallo la viola y todas esas estupideces que hoy uno escucha, pues son estupideces. La gente de campo se mata de risa, ¿no? De eso, la ignorancia tremenda. Lo hacían por su salud. El vegano no come nada derivado, y no solo no come, no usa cosméticos, no usa absolutamente nada que tenga que ver con animales. Y un vegano no puede trabajar de albañil, por ejemplo. Yo vi una foto de 4 veganos que decían, hazte vegano, tu cuerpo te lo agradecerá. Y si usted lo veía, y había un comentario abajo que decía, están a 2 ensaladas de convertirse en zombie.
porque estaban hechos hilacha. Perdóneme la expresión, yo soy argentino y soy criollo. Para ser vegano hay que estar al cohete. Y es caro. La estupidez del hombre. El hombre, déjeme decirle esto, y soy categórico en esto, el hombre sin Dios se vuelve estúpido, lo cual es un término muy suave comparado con necio. La palabra del Señor dice que el que no cree en Dios es necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sin embargo, el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Si usted abrió su corazón al Señor, usted ya en principio es sabio. Después va a desarrollar más la sabiduría del cielo, porque la Biblia habla de la sabiduría satánica y terrenal también, ¿no? Estamos todos en ese camino. Pero ya en principio hay un principio de sabiduría. Conocimos al Señor. ¿Mm? No, es que vos fijate que en el principio Dios le da las hierbas, pero cuando el hombre peca viene una maldición, que todo tiene un porqué, hermanos. Viene una maldición que es, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y Dios dijo, a este con una ensaladita no lo vamos a mantener, se nos va a desmayar. Entonces, en la nueva creación, vamos a llamarle así, cuando Noé desembarca, le dice, come, sírvete de los animales también. La crueldad es de repente, usted ve un perrito, un gatito y por deporte, ¡pah! Tomá. Bueno, eso es crueldad, eso está mal. Eso está mal. Depende, si se lo llevan para comer. Ahí estamos entrando en otro terreno escabroso, Graciela. Dios mismo, el amor de Dios, hizo que cuando el hombre ya había pecado, tenía que olvidarlo. Exacto. Es el primer sacrificio. ¿Sí? El primer sacrificio de animales por el pecado del hombre fue ahí nomás, en el Edén. ¿Con qué, fíjense ustedes, con qué se hizo una cobertura el hombre? Con hojas de higuera. No le voy a decir nada, pero use su imaginación. Sí. Exacto. Cuando entras en ese lado, una es empezar a entender esas cosas que van de la mano, y otra es entenderlas y dejar de jugar. Tocar mucho más complejo, exercer más. Preguntas de un niño. Yo escucho, por ejemplo, hablar de sus tres padres. Sí. Automáticamente Jesucristo dice, Padre, no tiene estudio. Entonces empiezo a pensar, y eso me parece ya se hace el sol. Dice, no es criatura, dice una fuente de conocimiento que uno no tiene. Porque empezás a tener una comunión con el que lo sabe todo. Yo no lo sé todo, vos no lo sabés, no lo sabemos todo, pero podemos comunicarnos con el que todo lo sabe y lo que Él nos quiere revelar, Él te lo revela. Por eso en Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, Él se la dará sin reproche. Pero pida con fe, dice, ¿no? Y es verdad, empieza a tomar sentido muchas cosas y lo bueno es tomar el camino de tenerlo en cuenta, de atar los cabos, ¿no? Y de ir armando el rompecabezas. Va a haber cosas que no la vamos a entender hasta que no estemos con el Señor, pero todo esto sí. Por eso decíamos, una persona que nunca se le predicó, pero hay una ley en su corazón que le dice que existe un Dios, ¿sí? Por supuesto, esa persona no es que está en una tribu, qué sé yo, no es que se va a congregar en una iglesia como la nuestra o va a tener nuestras costumbres, pero al conocer la existencia de un Dios viene un sentido de moral que hoy lo quieren negar y dice, no hace falta poner a Dios en medio para tener moral. Si quitamos a Dios no existe moral. Ya está hecho, o sea, por más que digas ahora saco a Dios, Él fue. El código moral viene de Dios, ¿no? Entonces las cosas creadas
revelan a Dios. Dios es Trinidad, Él reveló todo. En el número 3 está hablando de Dios, de que hay un Dios que existe, ¿no? La tricotomía en la creación, porque dice las cosas creadas revelan a Dios. Hay 3 cualidades del universo, que es tiempo, espacio y materia. Tiempo, espacio y materia. 3 cualidades del universo. Él imprimió. En la creación, Él se está manifestando. A su vez, el tiempo está subdividido en 3. Pasado, presente y futuro. No es casualidad todo eso. No fue casual. Es todo creación de Dios. En el espacio observamos 3 dimensiones. Se observa en 3 dimensiones. Que es altura, anchura y profundidad. Altura, anchura y profundidad. Y la materia tiene 3 estados, que es sólido, líquido, sólido y gaseoso. Se discute del plasma, eso es una discusión que todavía no está cerrada, pero es sólido, líquido, gaseoso. El Señor está mostrando en lo creado, o sea, la ciencia, Dios está diciendo, cualquier científico con 2 dedos de frente tiene que descubrir que hay un creador, alguien sabio, inteligente. Aire, tierra y mar. Ahí está. ¿A alguien se le ocurre algo más? Puede decirlo. Sí, interesante. Hay muchos más ejemplos. Ahora, lo cierto es que el ser humano no tiene excusa para entender de la existencia de un Dios. No tiene excusa. Ahí está, otro ejemplo más. Bien. ¿No? Ahí está. ¿Escucharon? 3 cielos. El primero, todo lo que está debajo de la atmósfera terrestre. El segundo, fuera de la atmósfera, y es una dimensión donde se acobacharon, ¿quiénes? Todos los que tienen rangos altos, por eso son principados, autoridades que gobiernan en las regiones celestes, que toman territorios en la tierra para gobernar. Aquí abajo están operando los de más bajo rango, los demonios, arriba están las autoridades y los más embromados de todo, que causarían la desaparición del planeta, están en prisiones de oscuridad. En el libro, en la carta de Judas usted lo puede encontrar. Se nota que esos eran los, después del diablo eran los que le seguían. De hecho, se dice que el Abadón, que es el destructor, era el primer oficial después de Satanás, porque en los cielos hay jerarquías. Tanto el ejército del diablo como el ejército de Dios tiene jerarquías. Y se respetan las jerarquías. Sí, están, dicen que debajo del Éufrates, pero sabemos que están en el centro de la tierra. 4, que se van a soltar en el tiempo de la gran tribulación. Sí, son altamente destructivos. Si los demonios de más bajo rango generan el desastre que generan en la humanidad, imagínense esos bichos, ¿no? Por eso, y usted se preguntará, ¿qué tienen? ¿Cadenas? ¿Tienen una cárcel de cristal? No, no, son ataduras espirituales. Porque no hay nada material que pueda detener a estos tipos, ¿eh? Nada material. Ataduras espirituales que Dios ha creado. Claro, lo mismo. Y va a ser, ahí en esa misma cárcel va a ir, al abismo. Al abismo. Pero después del milenio, lo suelta, genera un último engaño, y ahí es donde el Señor destruye los ejércitos que juntó Satanás, y ahí viene el fin del mundo. Después del milenio viene el fin del mundo. Dice de forma poética en Apocalipsis que el cielo y la tierra no hallaron lugar y huyeron de la presencia del Señor. Va a ser tan potente, va a ser tan aterrorizante para los malos la presencia del Señor. Va a ser aterrorizante y la misma tierra va a ser destruida. Dice que huyeron. Ahora, cuando vamos a lo literal, encontramos en Pedro y encontramos en los Salmos que la tierra va a ser destruida por fuego. Se va a pulverizar, va a desaparecer.
¿Mm? Es tremendo, es tremendo. Todo el sistema, todo el sistema. Algunos dicen, y esto es interesante, ¿no? Para tener en consideración, que ya la guerra en el segundo cielo, para abrir el camino, porque ¿por dónde vamos a pasar nosotros al tercer cielo? Hay que pasar por el segundo. Algunos dicen que ya la guerra angelical se desató. Ya hay una batalla que nosotros no estamos viendo porque es el mundo espiritual, donde el Señor está limpiando los aires para que su iglesia en las nubes pueda subir. Yo no se lo puedo garantizar, no sé si ya empezó, si va a empezar después, pero que la va a ver, la va a ver. Dios tiene que limpiar los aires. No podemos nosotros estar pasando entre medio de esos principados demoníacos. Dios no lo va a permitir. Sí, todo lo que tiene que ver con extraterrestres, el término extraterrestre es algo que no es de la tierra. Los ángeles no son de la tierra. Los demonios no son de la tierra. Satanás no fue creado de la tierra. ¿Mm? Los extraterrestres son demonios, ángeles caídos y los ángeles de Dios. ¿Mm? Entonces el Señor se manifiesta en la creación. Todo lo creado está predicando. Existe un Dios. Existe un Dios. Entonces podemos encontrar que también Pablo dice, yo quiero despejar dudas, ¿no? Para que nadie piense, pero hay contradicción en la Biblia, porque dice, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo les van a predicar si nadie los envía? Y va haciendo una cadena de cosas hasta que nos lleva al compromiso de predicarle a la gente. Bueno, yo oraba hace tiempo al Señor y digo, Señor, ¿cómo es esto, no? Porque el hombre es inexcusable, por más que no se le haya predicado, pero dice, ¿cómo van a creer si no se les predica? Primero, en la creación hay predicación. Pero segundo y más importante, cuando habla al hombre, dice, eres inexcusable, le habla al hombre sin Dios. Y cuando habla, ¿cómo oirán si nadie les predica? El Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Ese mensaje es para usted y para mí. ¿Por qué? Porque si el Señor nos dice, quédense tranquilos que ellos mirando el sol, la luna, la tierra y los árboles se convierten, la iglesia se sienta en la retranca y se queda cómoda. De hecho, muchos creyentes lo hacen sin que esto sea así, ¿no? No hablan de Cristo, se esconden la fe. Entonces, por un lado, a la humanidad le dice, ustedes no tienen excusa porque yo me estoy revelando en la creación. Pero se vuelve a nosotros, la iglesia, y dice, ustedes vayan a predicar. Ahí está, la identidad. Estamos hablando de identidad, nombre. La gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Hagan los discípulos. Esto es un discipulado, donde agarramos temas y los desmenuzamos. Y está bueno también si nace alguna nueva duda que nos va a llevar a investigar, a orar, a buscar que el Espíritu Santo nos enseñe. Y nos mantiene activos, ¿no? Sí, claro, pero a ver, estamos hablando de países y etnias, y cuando dice hombre, eres inexcusable, está hablando de individuos, ¿sí? Todavía quedan, hay un dato, quedan creo que 14 etnias que no fueron alcanzadas por el Evangelio, todavía. No tienen internet, no tienen medios de comunicación, no permiten que entre gente. Hace pocos años, alguien que intentó ir a predicar, lo mataron, no llegó a tocar las costas, hace poco, sí, un par de años. Ahora, sí, cerca de Australia. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando venga el milenio, ahí Cristo se va a revelar al mundo entero. Y dice, después de esto vendrá el fin. Y después del milenio viene el fin del mundo. Ya cuando viene Cristo, no va a haber un ser humano de ninguna etnia que tenga excusa. Va a ser predicado a todo el reino. Tenés los 144.000 elegidos, 12.000 de cada uno de las 12 tribus de Israel, tenés los 2 testigos, la predicación va a alcanzar todo. Pero hoy, antes del arrebatamiento de la iglesia, incluso, antes del arrebatamiento de la iglesia, el evangelio se está expandiendo.
cada vez son menos las etnias. ¿Por qué digo la palabra etnia? Porque es el término que usa. Cuando habla de todas las naciones, en realidad habla de etnias, porque la etnia es algo más cerrado, es algo tribal. ¿Sí? De repente Australia, y Australia, el Evangelio está en Australia, pero hay una etnia que no deja entrar el mensaje, ¿no? Es algo más tribal. Pero al hombre individualmente le dice, eres inexcusable. Es bueno que el Espíritu Santo nos enseñe a quién le está diciendo esto, a quién le está diciendo esto otro, ¿sí? Por eso muchos confunden las profecías porque toman de repente Mateo 24 y creen que todo es para la iglesia. No, hay una cosa que es para Israel exclusivamente y hay otras cosas que son para la iglesia universal de Cristo, la iglesia gentil. Cuando logramos separar eso, nos damos cuenta, quiere decir esto, quiere decir aquello. De repente, cosas que eran puntuales, cuando la mujer calla en la congregación. Pero cuando vemos las costumbres de los corintios, las costumbres de los griegos, y vemos la cultura y cómo se comportaban las mujeres de mala vida también, por eso habla también del pelo y habla de todas esas cosas, entendemos por qué a los corintios le dice eso y cómo Dios está usando mujeres para predicar el Evangelio. Entonces, algo entendieron mal. La Biblia se equivocó. La Biblia no se equivoca nunca y no tiene contradicciones. Cuando usted encuentre una contradicción, vuelva a orar y revise su interpretación porque se está equivocando en algo. Algo entendió mal. La Biblia no tiene fallas. No tiene fallas. ¿Usted se cree que Lidia, que ya estaba en la Biblia, una discípula de Pablo, no predicaba el Evangelio? Tenía una iglesia en su casa, se empezaron a reunir. Hoy en día, en la actualidad, cuando les contaba de Irán, Dios está haciendo maravillas en Irán. Una iglesia perseguida está creciendo de manera impresionante, a una tasa de un 20% anual. Estamos hablando que en 5 años en Irán el Evangelio se multiplica por 2. Sobreabunda la gracia. Es tremendo. ¿Quiénes son las más usadas en Irán? Mujeres. ¿Qué hacemos con eso de la mujer no puede hablar, no puede predicar? Hubo una mala interpretación, porque era algo puntual. Era algo puntual. Bueno, así hay muchas cosas. Hay tantos temas para agarrar y desmenuzar, ¿no? Pero así estamos viendo el tema de los números. Y el otro miércoles, con la ayuda del Señor, y si el Señor no viene antes, si viene antes ya estábamos a entender todo allá arriba, no hace falta más estudio. En el segundo cielo es una dimensión muy amplia, pero yo no te puedo decir ni ningún ser humano hasta dónde llega. Sí. Y yo creo que se refiere a esa batalla que va a haber con los gobernantes en el segundo cielo. Lo que sí está clarísimo, que el trono de Dios está en el tercer cielo, que nuestra morada está ahí. Porque dice, ¿qué dijo Jesús? Hay que escucharlo al Señor, porque Él sigue hablando. En la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Ya está. ¿Dónde vive el Padre? En el tercer cielo. Ahí estamos. Ahí está nuestra ciudad. Infinito. Sí. Es un misterio. Puede ser una dimensión totalmente alejada del universo donde nadie tiene acceso, como puede ser una dimensión desconocida coexistiendo con otra. Esos son misterios divinos, ¿no? Es un misterio. Pero la casa nuestra está ahí. Ahí está nuestra. Exacto. Sí. La casa nuestra está ahí. ¿Dónde se va a desarrollar? Miren qué lindo, estamos sacando cosas. ¿Dónde se va a desarrollar el juicio del trono blanco? En el tercer cielo. Los condenados van a ver la Jerusalén celestial. Un juez justo a las pruebas se remite. ¿Por qué Dios dice cuando va a hablar con Abraham y viene con 2 ángeles y viene la destrucción de Sodoma y Gomorra? Dice, he escuchado el clamor que se ha elevado contra la maldad de estas ciudades y he descendido a ver si es cierto, y si es cierto las voy a destruir, y si no, lo sabré. ¿Qué es que el Señor desde el cielo no veía?
¿No le alcanzaban los binoculares? Él lo sabía todo. Él lo que está demostrando es: yo actúo con justicia. Yo no me llevo de cuentos ni chismes. Yo veo, conozco, examino y actúo. Son formas poéticas de la escritura, por eso a veces mucha gente, si usamos la mentalidad occidental, nos va a costar, ¿no? El punto de vista judío es muy importante para entender algunas cosas. Es forma de escritura y forma de expresión. Dios lo que está diciendo es: yo me baso en hechos, no en opiniones, ni en cuentos, ni nada. Gloria al Señor. Así que bueno, el Señor a los condenados los va a llevar al tercer cielo y ahí le va a mostrar, va a decir: ven que todo lo que yo mandé a predicar era cierto. No se pueden ir a la condenación eterna con la duda. Dios le va a mostrar: estas son las pruebas, era cierto. Por eso se dice que si de repente nosotros morimos y todo aquello en lo cual creíamos no era cierto, ¿qué pasa? No perdemos nada. Estamos hablando hipotéticamente, ¿eh? Tengo certeza de lo que creemos, pero si fuera así, no perdemos absolutamente nada, tuvimos una vida maravillosa, una vida de fe, encontramos consuelo cuando nadie lo tenía. Ahora, la persona que parte sin creer en el Señor, cuando compruebe que todo esto era cierto, lo perdió todo. Pero revivido para la condenación, que es bravo, ¿no? Es que el principal sufrimiento es: estarán alejados de la gloria, de la presencia del Señor. Ese es el peor castigo. Sí, y no lo tomaron. Ese es el frío de todos los fríos y la oscuridad de todas las tinieblas, ¿no? El estar alejado. Que yo digo Jesús, lo digo con absoluto respeto, Jesús pasó por el infierno. Pero no hablo de cuando fue a arrebatar, no, estoy hablando, Él experimentó el castigo eterno cuando el Padre deja de mirarlo. Y Él, siendo Dios, pero exclama en su angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba llevando en ese momento, se estaba haciendo anatema, se estaba haciendo maldito por nosotros, por los pecados míos, por los pecados tuyos. Y el Padre le aparta la mirada y eso fue catastrófico. Por eso en la Biblia encontramos hombres de Dios que dicen: Señor, si tú apartas tu mirada de mí, estoy perdido. Estamos perdidos. Solo que Él nos mire con amor y con ternura, ya está. Está todo ahí. Está todo ahí. Dice que cuando los egipcios los tenían ya a tiro a los israelitas, y los israelitas tenían el Mar Rojo por delante y los egipcios por detrás, dice que esa noche la columna se puso entre medio, cuidó la retaguardia de su pueblo, el Señor. Y dice que, vieron que de noche era columna de fuego y de día era una nube. Esa noche, del lado de los israelitas era columna de fuego, el Señor hizo esto, y del lado de los egipcios era tinieblas. Los confundió. Dice que el Señor los miró a los egipcios, pero los miró con desagrado y los trastornó. Dice que las ruedas de los carros empezaron a salir, los caballos empezaron a volver locos, empezaron a tener problemas. Y a veces lo vemos en alguna película, y yo creo que debe haber sido así, que empezaron algunos oficiales de Faraón a decirle: Señor, vámonos, volvámonos, no aprendió con todo lo que pasó, con toda la desgracia que tuvimos, vámonos. Y habría soldados que estarían con ganas de irse. Sabían que iban a una derrota segura, pero estaba tan empecinado este hombre, ¿no? Pero Dios miró con desagrado al enemigo, pero miró a su pueblo con amor y lo cuidó, lo iluminó, lo calentó en el frío. Gloria al Señor, ese es nuestro Dios y hoy sigue actuando igual. Hoy, aunque usted no lo vea, aunque yo no lo vea con mis ojos, esa columna de fuego está. Esa columna de nube que nos cuida del calor abrasador del horno de la prueba está. Ese hombre que caminaba con los 3 amigos de Daniel en el horno, él está caminando cuando estamos nosotros en el horno, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la dificultad, él está ahí. Él está.
Ese hermoso cántico que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí, Señor. Dele un aplauso al Señor. La gloria es para Él. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Gracias. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie. El próximo miércoles, decía, con la ayuda del Señor, vamos a seguir con los números bíblicos. Vamos a ver las 42 generaciones. Las 42 generaciones. Y vamos a ver cosas interesantes. Y junto con ustedes yo les voy a confiar algo porque sé que este pueblo tiene ya un nivel de madurez y conocimiento como para saber, entender e interpretar alguna fallita en traducción, en las traducciones, no en la palabra no tiene falla, pero a veces en las traducciones. Lo vamos a examinar juntos, lo vamos a descubrir juntos y vamos a ser edificados por el Señor. Vamos a orar al Señor, a darle gracias. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos. Nos gozamos en tu presencia. Cuando nos zambullimos en tu palabra, tú eres la palabra y esa presencia hermosa llena todo nuestro ser, Señor. Nos alegramos, nos gozamos como hacen los judíos, la Simchat Torah, que ellos se gozan y te agradecen tanto por lo que tú les revelaste, pero tú nos revelaste a nosotros también. Por eso tú dijiste, Señor, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios de este mundo, pero se las revelaste a estos pequeños. Señor, somos de aquellos pequeños que recibimos tu revelación. Con humildad, con hambre, con deseo, con anhelo, Señor, porque esta palabra nos hace bien, esta palabra nos transforma, esta palabra nos edifica, nos fortalece y hasta nos sana, Señor, no solo en el espíritu, también en el cuerpo. Señor, cuando tú te mueves en la adoración, en la oración, en la palabra, tú puedes sanar enfermos, tú puedes quitar dolencias, tú puedes cortar cadenas y creemos que tú lo estás haciendo esta noche, Señor. Salimos bendecidos y fortalecidos de tu presencia y bendigo en tu nombre, Señor, a este pueblo que es tu pueblo, los que tú escogiste, tú ganaste, Señor amado, a los que les diste nombre y son tuyos y somos tuyos cada uno de nosotros. Tu bendición repose sobre cada familia. Aún a la distancia, tu presencia y tu Espíritu Santo invada cada vida y cada hogar en el nombre de Jesús. Y te pido que tú los protejas de todo mal, de todo peligro, de todo ataque del enemigo. Sé un muro de protección alrededor de tu pueblo, alrededor de sus vehículos, alrededor de sus hogares. Señor, que se manifieste tu poder y tu gloria en cada vida, en cada familia, en cada hogar, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias y te honramos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale, si quieres, otro aplauso al Señor. Él lo merece. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor.